Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar Chiliz y vamos a ver si es buen momento de comprar o si es mejor esperar un poco a que acabe cayendo más. Así que empezamos. Bueno, como siempre, antes de entrar en Chiliz, vamos a hablar muy por encima de Bitcoin. Ya hemos hablado 20 veces de que esta semana, pese a tocar niveles ya conocidos anteriormente, lo hacemos de una manera distinta, porque venimos después del primer cierre semanal por debajo de la media móvil de 50, una zona de soporte dinámico muy clara, ¿vale? El día de ayer, como veis, después de caer por debajo y cerrar por debajo de esta zona de soporte, hoy lo ha corregido con una enorme envolvente alcista. Tenemos que tener cuidado porque quedan aún más de 7 horas para que se acabe el día y podemos acabar en forma de high test. El precio sube, viene una venta general y acabamos en high test. No digo que vaya a ser así, pero es una de las posibilidades que hay. Por tanto, hay que valorarla siempre. Si nos fijamos aquí en gráfico de 4 horas, vemos que tenemos esta diagonal de aquí bajista, donde el precio ha estado en contacto con ella de manera muy interactiva durante mucho tiempo. De hecho, llevamos ya contactando con ella 62 días, ¿vale? Mucho tiempo. Ahora mismo estamos por encima, pero bueno, ya lo hemos hecho 500 veces antes, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta diferentes cosas que parecen muy positivas en Bitcoin, pero que realmente no cambian nada de lo que estamos viendo. Ni ayer nos íbamos a Cuenca, ni hoy nos vamos a la Luna, ni una ni la otra. Entonces, yendo a Chiliz, Chiliz es un proyecto súper interesante, a mí me gusta mucho. Hemos hablado más de una ocasión en el canal de Mark de este proyecto. Él es un fanático de Chiliz, yo no tanto, pero sí que es cierto que me gusta mucho, ¿no? Y se hablaba de Chiliz antes de todas estas correcciones de Bitcoin, de estos niveles de aquí. Este rango de aquí voy a echar para atrás. Este rango de aquí, entre los 0,39, 31,5 no sé qué y 0,44, 37 tal, era zona de compra muy clara en Chiliz, porque el precio pues rechazaba o un nivel o el otro, sino los dos, ¿vale? Lógicamente, las noticias económicas, macroeconómicas, pesan siempre por encima del análisis técnico y el precio acaba rompiéndose. Entonces, ¿qué ha hecho Chiliz? Después de subir mucho, se quedó encallado, por así decirlo, en una zona muy clara y ahora, después de caer, ha vuelto a quedarse encallado en una zona muy clara. Fijaros que el gráfico de Chiliz, gráfico diario, vamos a eliminar estas líneas, el gráfico de Chiliz es como un rango ultra claro. Si cogemos Bitcoin, veremos que los mínimos son decrecientes. Bitcoin USD, vemos que los mínimos están cayendo, ¿vale? A ver, depende cómo tires la línea, al final es una zona, un rango, o sea, no es un nivel exacto, es una zona, ¿vale? Al final la zona media pues sería esta, la de los 30.000 más o menos. Pero en Chiliz pasa algo un poco más curioso y es que es como este nivel de aquí. Como que este punto de aquí, los 0,214227, es un nivel súper clave, ¿no? Y es muy curioso porque ayer cerramos por debajo y hoy pues la envolvente no solo se ha comido de manera completa la vela de ayer, sino que está a punto de llegar al inicio del gap, ¿vale? El gap de hace 2 días es este punto de aquí, pues está a punto de cerrar por encima de ese gap, lo cual sería un movimiento súper alcista en Chiliz a corto plazo, lógicamente. Tenemos también esta disposición de triángulo, no es demasiado clara, no es el triángulo más claro, igual queda mejor cogiendo solo los cuerpos. Al final, más que un triángulo, es la dirección general del precio bajista, ¿vale? Y lo que sí que me gusta mucho, fijaros, la media móvil de 50, cómo se ha protegido. La ha tocado para arriba, la ha tocado para arriba, la está tocando esta semana y está subiendo ya de nuevo. En Bitcoin se ha roto, es lo que hemos comentado al principio del vídeo, pero en Chiliz no. Entonces podemos pensar, entonces quiere decir que Chiliz, perdonad, se está comportando mejor que Bitcoin. No. Si cogemos Chiliz contra Bitcoin, lo tenemos aquí abajo, Chiliz BTC, vemos que, a ver, lógicamente cuando Chiliz sube un 4000%, pues sí que se está comportando mejor que Bitcoin, pero el precio está cayendo desde medianos de marzo, ¿vale? Desde que han empezado todas estas caídas, el precio está cayendo. Tenemos esta diagonal súper clara que nos marca, la vamos a copiar y la voy a poner en gráfico diario,
El gráfico diario se come la mitad de los cuerpos, pero el gráfico semanal no se los come, ¿vale? Esta diagonal, el día que se consiga cerrar por encima de esta diagonal en gráfico semanal, lógicamente no digo que vayamos a ver nuevos máximos históricos en Chiliz, porque esto no va así. Puede ser, imaginaros que Bitcoin, que está tan bajista, crea una semana muy alcista, como podría ser esta, y Chiliz logra cerrar pues por estos niveles de aquí. En Chiliz Bitcoin, Chiliz contra Bitcoin. Pero luego Bitcoin posteriormente coge y vuelve a las andadas y vuelve al rango, etcétera, etcétera, ¿no? Al barro, como se suele decir. Pues sería una ruptura falsa. Pero claro, el día que Bitcoin empieza a arrancar de manera más sólida y Chiliz pueda cerrar por encima de estos niveles, podemos ver un gran movimiento en Chiliz, ¿de acuerdo? No significa que ya sea el movimiento que nos lleve a romper todos los niveles, pero sí que es cierto que esta diagonal de aquí que vemos es súper significativa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos indica mucho una posible zona de inflexión, un posible punto de inflexión en cuanto a Chiliz. Desde el nivel actual, que es este punto de aquí, hasta máximos, es un 133% respecto a Bitcoin, ¿vale? Si cogemos y miramos Chiliz a secas, será el doble prácticamente seguro, o más, ¿vale? Desde el nivel actual de Chiliz hasta arriba es un 300%. Entonces, Chiliz está en una zona de compra, claramente, esta es una zona de compra, pero no significa que no pueda seguir cayendo. Igual que hemos comentado que en el anterior gráfico cerrar por encima de la diagonal no significa que ya nos vayamos a la luna, cerrar por aquí debajo no significa que Chiliz va a seguir cayendo. Todo depende de Bitcoin, pero yo considero que Chiliz está en una zona muy interesante de compra, ¿vale? Yo personalmente he hecho algunas compras en Chiliz, no es ni mucho menos mi inversión principal, pero sí que es cierto que estas zonas de valor de Chiliz son muy importantes. Aparte, es un proyecto que no para de anunciar. Bueno, los NFTs están están empezando prácticamente, pero cada vez se están sumando más patrocinios al carro, más no solo sectores, sino, o sea, no solo equipos concretos de fútbol, por ejemplo, sino también sectores, fútbol, básquet, béisbol, en fin. Cada vez se está expandiendo más. Por lo tanto, Chiliz tiene el potencial no solo técnico, sino también fundamental para dar un salto de calidad en un futuro y, ¿por qué no?, ya desde ahora, ¿vale? Tener Chiliz, Cardano también está en niveles de soporte bastante importantes, o estaba, ahora ya supongo que estará, no he mirado el gráfico Cardano hoy, ¿veis? Ayer estaba en esta zona súper clave, lo comentamos justamente ayer, ahora ya se ha desmarcado bastante. Pues bueno, pues Chiliz está exactamente en la misma situación, casi. Por tanto, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este análisis express de Chiliz. Yo creo que está en una buena zona de compra y aparte tiene unos fundamentales muy sólidos. No significa que no podamos ver o seguir viendo volatilidad a corto plazo y más viendo el gráfico de Bitcoin, ¿no? Pero igualmente una cosa no quita la otra. Así que espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comparte con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.